escatología, y dentro de la parte de escatología pues hemos ido avanzando poco a poco, conociendo cómo era la escatología, los conceptos de escatología, cómo se empieza a dar desde el libro de Génesis la escatología, o sea, lo que el Señor va a hablar acerca de los eventos del fin, que habla de la escritura frente a esto. Hemos hablado acerca de lo que es la escatología frente a lo que es la profecía del Mesías, que hablamos que son las profecías mesiánicas desde el Antiguo Testamento. Hemos hablado desde Génesis cómo se vienen dando las escrituras, la parte de escatología, y en este momento entonces vamos a ir mirando. Bueno, ya hemos visto esta parte, hemos visto cómo Dios hablaba y cómo fue el cumplimiento a través de los tiempos. En el caso del Antiguo Testamento, que habla Dios, que viene el cumplimiento a través del Mesías, de Jesús, y cómo esas profecías las empezamos a interpretar, y hemos visto hasta la doble referencia en las profecías, para que entendamos todo lo que se habla de escatología de hoy, que hoy se hablan muchas cosas, algunas exageradas, otras es como interpretar como se hacía desde el Antiguo Testamento lo que está sucediendo hoy, y qué relación tiene esto con la segunda venida de Cristo, qué relación tiene esto con los eventos que la Biblia habla que van a suceder en el mundo, para que todo se conjugue y se dé la aparición a nivel mundial de un gobernante que va a tener un control total de todas las cosas, y aún así la escritura para allá va a decir que nadie puede comprar ni vender sin estar marcado. Y cuál es la tal marca de la bestia que dice la gente, pero también cuál es la marca de la bestia que dicen las sagradas escrituras. Para hablar de todo esto, ya tenemos que entrar entonces al idioma, a mirar la parte de la profecía figurada y entender cómo desde el Antiguo Testamento la escritura va a hablarnos de figuras. Cuando Dios habla acerca del gobierno mundial, no va a hablar solamente en el libro de Apocalipsis. En el Antiguo Testamento van a aparecer otros libros que van a hablar acerca de revelaciones, porque realmente vamos a mirar la raíz de la palabra Apocalipsis, y realmente es una palabra griega. No deberíamos nosotros llamarla Apocalipsis, como la Biblia no se debería, los libros que tenemos no deberían llamarse como los llamamos. El libro de Génesis, por ejemplo, no debería llamarse Génesis, pues es un concepto griego, un término griego que viene de gen, o todo lo que es inicio, ¿cierto? Deberíamos llamarlo como los judíos lo llamaban, ellos le decían el Berechit, en el principio o en los comienzos. Entonces, más fácilmente una traducción de Génesis le podríamos llamar el libro de los comienzos. Levíticos, escuchamos Levítico y tiene relación como con Leví, ¿qué es eso? Podría llamarse como los judíos le llamaban, el libro de Levítico, que es el libro de los sacerdotes, el libro de los números, que es el libro de los censos, y el libro de Deuteronomios, que es el libro de la segunda ley. El concepto Deut es segundo. Por ejemplo, cuando nosotros miramos los libros que aparecen en la traducción católica, se le llama a unos libros fuera de los libros que los judíos tenían. Los judíos tenían, y si tú vas y te metes, por ejemplo, con el doctor Google o con alguno de estos buscadores, vas a encontrar que los judíos tenían 22 libros en el Antiguo Testamento, que realmente son los mismos 39 que muchos de nosotros conocemos. Ellos le llaman, son 22 porque aparece la Torá como un solo tomo, pero realmente son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Son 5 libros, pero ellos le llaman uno, la Torá. Los libros de, por ejemplo, primer libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, que algunos le dicen primera de Reyes, segunda de Reyes, no se le debe llamar así, se le debe decir primer libro de Reyes, segundo. Ellos lo unen. Entonces está el libro de Reyes, primero y segundo libro, y primer y segundo libro de las Crónicas de los Reyes, como un solo tomo. Entonces nosotros vemos que ahí hay 4 como uno. Entonces los judíos tienen 22 libros, pero realmente son los mismos 39 que tenemos. Pero en la traducción católica vamos a encontrar que hay unos libros que se llaman deuterocanónicos. Ese deuterocanónico se le dice un segundo canon, ¿cierto? El libro, dentro de los primeros 5 libros de la Biblia, hay uno que llama Deuteronomio, que significa Deut, segunda ley, Deuteronomio. Y los deuterocanónicos son libros que están en otro canon. Los cristianos protestantes no aceptamos los libros deuterocanónicos como libros canónicos, sino que los aceptamos como libros históricos. Creemos que tienen un valor histórico, mas no tienen un valor
de inspiración de las Escrituras, y les estaba hablando en algún momento en clases pasadas de que habían 5 leyes para que un libro fuera incluido dentro del canon por los judíos, y esas mismas leyes las colocamos nosotros en el Nuevo Testamento, ¿cierto? El libro debería ser un libro que tendría un divino, así dice Jehová el Señor, que hubiera sido escrito por un hombre de Dios, reconocido ante el pueblo de Dios, entonces era o un Moisés o un David, etc. El libro tenía que haber sido reconocido por el pueblo de Israel, el libro tenía que haber tenido características de transformar vidas. Entonces empezamos a mirar estas 5 reglas que los libros los libros dentro del canon, perdón, debían tener. Los deuterocanónicos no. Es más, estos libros se llaman deuterocanónicos, los apócrifos también es apócrifos. Apócrifa significa como falsa escritura o escritura no directamente original, y también está, entonces estamos deuterocanónicos, pseudo epígrafos, o sea, falsa escritura, y también les conocemos como los libros, se me va la tercera, la tengo aquí, deuterocanónicos, pseudoepígrafos y apócrifos, que apócrifos es literatura que no es pura, entonces es literatura apócrifa. Muy bien, todas estas cosas nos hacen ver que nosotros dentro del canon de las Escrituras hemos de tener libros que tienen cierto significado. Entonces les decía ahora que dentro de los nombres de los libros hay libros que son, por ejemplo, como Apocalipsis, que no debería llamarse Apocalipsis. Los Testigos de Jehová, en su traducción de Nuevo Mundo, algo que podría ser bien, es que no le llaman Apocalipsis, ellos le llaman al libro de Apocalipsis Revelación. Entonces, hay libros de revelación, sí. Daniel, por ejemplo, en el Antiguo Testamento es un libro de revelación. Apocalipsis en el Nuevo Testamento, que podríamos llamarlo el libro de revelación del Nuevo Testamento. Vamos a esto de la escatología bíblica frente al Antiguo Testamento. Hoy yo quiero que veamos cómo Daniel, que era el libro de revelación del Antiguo Testamento, describe, o Dios a través de Daniel va a escribir en su libro ciertas circunstancias de cosas que sucedieron. Entonces voy a mirar en la historia cómo sucedieron, cómo fue la profecía, cómo la dio Daniel, la gente la miró de una manera, pero cómo fue el cumplimiento. Porque si vamos a estudiar Apocalipsis, que es lo que nos correspondería a nosotros del Nuevo Testamento, ya hemos visto que en el Antiguo Testamento hay 5 divisiones. Todo esto tiene que ser poco a poco, para que tú lo puedas ir como captando. El Antiguo Testamento tiene 5 grandes divisiones, ¿te acuerdas? La ley, la Torah, o los 5 libros escritos por Moisés, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. La segunda división, que son los libros históricos, que son 12 libros históricos que van desde Josué, Jueces, Ruth, primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de Reyes, primer y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías, ¿cierto? Y Esther. Ya siguen los libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Siguen los libros de profetas mayores, que son 5, que arrancan desde Isaías, Jeremías, Eclesiastés, Daniel, Isaías, Jeremías, Daniel, ¿cierto? Están también las lamentaciones de Jeremías, entonces estamos hablando, y Eclesiastés. Estos libros, no, Eclesiastés no, venga que yo los tengo, voy a mirar la concordancia de cualquier Biblia, porque estoy escapando uno de los libros de los profetas mayores. Qué vergüenza no tenerlos aquí ya. Sí, está Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Esos son los 5 libros de profetas mayores. Y ya seguirían los libros de los profetas menores, que serían 12, y van desde Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Zacarías y Malaquías. Son los 12 profetas menores. Todos ellos van a hablar de la profecía directamente, y también te estamos hablando de profetas mayores, menores. Ya sabemos que los mayores no es porque eran más grandes, sino porque eran más extensos, y menores porque pueden ser hasta un capítulo. Ahí vamos bien. Uno de los que voy a tomar hoy del Antiguo Testamento, que es similar al del Nuevo Testamento, es el Apocalipsis o el Revelaciones del Antiguo Testamento, que es Daniel. Y entonces, para que nos introduzcamos, después de hablar de esto de Daniel, en el Nuevo Testamento y estudiar Apocalipsis, que tiene más que ver, bueno, Daniel tiene que ver con Apocalipsis, y nos va a dar interpretación de esos reinos, y nos va a lanzar cositas como para acá. Entonces ya nos vamos a arrojar hacia acá el Nuevo Testamento y entrar
a mirar el libro de Apocalipsis, Apocalipto o Revelación del Nuevo Testamento. Muy bien. En el caso del Antiguo Testamento, Daniel nos va a narrar una situación que fue una visión que tuvo Nabucodonosor en algún momento, que él estaba en Babilonia, y él estando en Babilonia, recuerde que él era un emperador, estaba descansando, estaba durmiendo, y él tiene una visión muy impresionante. Claro, Dios tiene que ver en todo esto que está sucediendo, que le perturba. Entonces el reposo de él no es un reposo como tal reposo, y en ese momento que su tranquilidad es perturbada, él empieza como a buscar la interpretación, buscar algo que le llene dentro de la interpretación. Y entonces, ¿a quién llama? A los que tenían en Babilonia, que eran encantadores, era la forma en que ellos tenían. Ellos tenían también astrólogos, ellos tenían magos. Los magos era una especie de profetas que ellos tenían con encantos y cosas. No era como la Biblia revela a los profetas de Dios, pero era una forma de decirlo, ¿cierto? Cuando la Biblia habla, por ejemplo, en Mateo capítulo 1, de que vinieron tres reyes del oriente, magos del oriente. Realmente estos magos eran personajes que no eran astrólogos, sino astrónomos. Tenían más un tinte científico que un tinte como se utiliza normalmente como interpretar de adivinación, de adivinos. Entonces estos astrónomos veían que las estrellas señalaban que algo tenía que estar sucediendo. Entonces a veces dentro de la cultura cristiana, que nosotros a veces mezclamos y hay un sincretismo entre paganismo y cristianismo, porque lo que hacemos es que tenemos las pirámides de los cuarzos, las cosas, entonces creemos en Dios, adoramos a Dios y tenemos infinidad de cosas que Dios mismo en las Sagradas Escrituras a su pueblo le ha prohibido, porque tiene que ver más con lo oscuro que con la luz, que con Dios. Y hay gente que lo hace, entonces hay gente muy creyente en Dios y tienen aquí una Biblia y debajo tienen un cuarzo, o tienen una pirámide, o tienen cosas que son rechazadas por Dios en las Sagradas Escrituras. Este rey era un rey pagano, Nabucodonosor, pues no, ya sabemos la historia de Nabucodonosor y cómo la soberbia y toda esa altivez de eso, el Señor se la baja permitiendo que él se vuelva casi un animal y esté entre los animales para que baje ese orgullo y esas cosas y Dios pueda estar tratando con la vida de él. Entonces él tenía magos y los hace venir delante de él, astrólogos, astrónomos, encantadores, para que le interpreten los sueños, ¿cierto? Pero cuando ellos vienen a interpretar el sueño, algo no queda bien, él no queda satisfecho con lo que ellos les están dando a él, todo es inútil, y entonces se enoja de una manera muy grande, y lo que hace es que vayan y maten a todos estos sabios que no son tan sabios. No me convence lo que me están diciendo, muy bien. Dentro de toda esa gente que había ahí en Babilonia, habían miles de judíos que habían sido deportados desde Jerusalén. Había planes de Dios con eso. Y dentro de todos estos judíos que habían sido traídos a Babilonia, aparece un judío joven llamado Daniel. Entonces son muchas cosas. Ustedes conocen la historia de Daniel, que Daniel vivió varios momentos difíciles porque él tenía un gran temor de Dios y había sido llevado para ser asesinado, ¿cierto? Y entonces vamos a mirar en las Sagradas Escrituras cómo Dios conjuga todo para poder tener planes. Yo creo que Dios a sus hijos los lleva a través de planes. En el caso de nosotros los creyentes, y aún en mi caso personal, yo creo que Dios puede estar haciendo cosas alrededor de nuestras vidas y que de pronto terminamos nosotros en unas escenas que no las entendemos. Algunos de nosotros vamos a estar delante de reyes, de gobernantes, y no somos las personas tal vez que en el momento seamos las más indicadas, pero si nosotros hemos de ser instrumentos en las manos de Dios para Dios cumplir sus propósitos en los lugares donde nos ha colocado, nos va a colocar desde el último lugar donde no somos vistos y hay un propósito de Dios para él. Y no estoy hablando de grandezas de seres humanos, estoy hablando de la grandeza de Dios utilizando seres humanos sencillos, pero seres humanos que Dios ha venido preparando. Y en el caso de Daniel era un joven con unas capacidades
dispuestas por Dios para eso. Entonces uno mira en el capítulo 2 del libro de Daniel, y si tú tienes tu Biblia, ¿por qué no te acercas ahí? Porque vas a tener que subrayar y rayar y mirar. Y no es de que yo te cuente historias, sino de que tú te acerques al libro de Daniel. Muy bien. En Daniel va a hablar entonces Dios acerca de cómo van a surgir ciertos reinos y cómo van a caer los reinos sobre la tierra. Muy bien. Entonces ya sabemos pues que Daniel es un libro que nos va a hablar acerca, junto con Apocalipsis, de los eventos por venir, de las revelaciones de Dios. Muy bien. Entonces nosotros vamos a mirar cómo Dios a través de todos estos personajes va a tratar. Ya tenemos el capítulo 2 del libro de Daniel. Muy bien, voy a irme a ese capítulo 2 que estamos hablando del sueño de Nabucodonosor, pero voy a tomar algunos textos bíblicos. Capítulo 2, versículo 14 en adelante, dice: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a la casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías. Sadrach, Mesach y Abednego en términos, era el nombre que le habían colocado en Babilonia con nombres babilónicos, pero realmente los nombres de ellos eran judíos. De la Biblia aquí utiliza los nombres que ellos tenían y dice que pidió al rey que le diese tiempo y le mostrase la interpretación, y habló con sus compañeros para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces aquí nos está hablando de una situación muy especial, porque está hablando de estos jóvenes cómo humildemente se acercan delante de Dios. Ellos ven cómo estos sabios mueren, cómo el rey en su juicio manda hacer eso, pero entonces estos dicen: venga, venga, que nosotros vamos a pedirle a Dios, déjenos pedir a hacer algo especial. Y en el versículo 19 nos va a empezar a mostrar la revelación de Dios a Daniel, y dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Daniel y sus compañeros se unen en una cadena de oración, y en la cadena de oración Dios entonces da la interpretación a Daniel. Hay algo especial porque nos está mostrando la escritura cómo Dios puede hablar a través de sueños a personas que aman a Dios, y son sueños que en el caso de él no fue revelado lo que había soñado el rey, sino que tenían ellos que entender qué es lo que Dios está tratando con este hombre Nabucodonosor. Muy bien, uno va a mirar entonces en la escritura que en el caso del rey de Babilonia estaba en una situación difícil. Él estaba con un carácter muy fuerte, una persona que tiene gobierno y tiene autoridad frente al gobierno va a actuar de esa manera, ¿cierto? Y entonces Dios les empieza a mostrar a él y a él y a sus compañeros la situación que estaba ocurriendo. Entonces dice que habló Daniel y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos, en el versículo 20 del capítulo 2, porque suyos son el poder y la gloria. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y esto tiene profundidad porque va a empezar a recibir unas revelaciones de cómo Dios trataría con los imperios que vendrían sobre la tierra, y va a empezar a mostrar en forma figurada muchas cosas que van a suceder y que usted y yo vamos a interpretar desde Daniel, para que cuando vengamos a Apocalipsis sea claro esto. Muy bien. Entonces él dice, sigue hablando a Daniel acerca de cómo Dios obra, y dice: él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y mora en luz. A ti, oh Dios, empieza a hacer una oración tremenda en esta manera. ¿Por qué no nos vamos hasta el versículo 24? Porque él es una oración de Daniel acá, y dice que después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo: no mates los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Excelente, porque Dios utiliza
No hay nadie más, nadie va a dar un peso por esto, las circunstancias del reino se voltean, hay algo que se salió de las manos y aparece un hijo de Dios diciendo, no, venga, yo pongo mi cabeza dispuesto a que pero él sabía quién era Dios y la relación que tenía con Dios. Entonces prontamente lleva a Arioc a Daniel ante el rey y le dijo, y le dice así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual ellos no lo llamaban Daniel, sino Belsasar. Ya vemos de Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego en el Imperio Romano, ¿cierto? Entonces dice que el rey le dice a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel le respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en el cielo, y yo quiero que usted note una situación acá. Daniel no dijo, pero yo soy el ungido de Dios. Yo soy la solución para el reino. Yo voy a tratar con el rey y te voy a mostrar porque yo sí tengo las revelaciones que Dios da, porque solamente a través de estos ungidos Dios va a hablar. No, él sencillamente dice, hay un Dios. Y Dios en su misericordia le va a mostrar al que Dios quiere. Entonces dice en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has visto en tu cama. Y aquí empieza Daniel a mostrarle, bueno, el rey tendría que ver la obra de Dios. Nadie más que el rey, bueno, él estaba perturbado porque había tenido el sueño, pero podría, al recibir de alguna persona que le quisiera dar la interpretación del sueño, y no solamente la interpretación, sino cuál fue el sueño, sí, realmente era. Porque es muy fácil que alguien te diga, sí, Dios te manda a decir tal cosa, sí, pero Dios me mostró, ¿qué fue lo que Dios me mostró? No, Él le mostró que espera que Él, no, si no es de parte de Dios, la persona no va a entender. Entonces, en estas circunstancias, dice las Sagradas Escrituras, hay un Dios en el cielo, el cual revelará los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Dios ha permitido, como lo dice en Romanos capítulo 13, que toda autoridad, toda persona que tiene autoridad, Dios lo ha permitido. Si tú me vas a decir, entonces Dios permite que el presidente, si tú estás o no de acuerdo con el presidente de nuestra nación, el presidente Iván sea el presidente de la República, sí. No, pastor, pero ¿cómo se le ocurre? Si tú tienes una posición frente al gobierno, entonces tú dices, si dicen que yo no sé qué, que lo guían, que lo conducen, que hay alguien encima de él o debajo de él o al lado de él. Hoy tenemos un gobernante que Dios permite que sea el gobernante. En algunas charlas que hemos hablado sobre este tipo de cosas de gobiernos, alguien diría, pero ¿por qué Dios entonces permite que pueblos tengan unos reyes que como que no deberían ser los reyes? La Biblia dice, tal el pueblo, tal el rey. Los reyes que hemos tenido son los que no merecemos. Hemos sido un pueblo que nos han gustado cosas que no son buenas. Alguien dijo en alguna ocasión, yo no creo, espero que no te ofendas conmigo por esto, que nosotros los colombianos somos una nación. No se enoje conmigo, les voy a colocar un ejemplo. Somos una nación mafiosa. ¿Cómo así? Hubo una época en que nuestra nación se movía el narcotráfico. Y nosotros los que vivíamos, y más para estas zonas del sur antioqueño, mucha de esa gente hizo cosas y afectó familias en cierta manera, y muchas personas hicieron riquezas directa o indirectamente por este tipo de personas. No necesitaban ser narcotraficantes, con sus talleres hacían grandes trabajos para estos personajes y entraban millones y cosas sucedían y nos volvimos una nación que defendíamos, y los paisas mucho más, muchos, no todos,
defendíamos posiciones de este tipo de personajes, pero como eran tan buena gente y hacían tantas donaciones y hasta construían barrios y no sé qué cosas, entonces se nos mete algo en la cabeza. Un pueblo como el pueblo colombiano tiene que ser un pueblo, estamos viviendo las consecuencias de cosas que vimos en los años 80, que todos, directa o indirectamente, callados o no callados, hubo incidencias y hoy estamos pagando las consecuencias de todas esas cosas. Pues entonces aquí estamos mirando a un Daniel, hablándole a un gobernante que Nabucodonosor, hermanos, si hablamos la historia de estos Nabucodonosores, sus orgías, sus cosas, sus vidas, hermano. O sea que Dios le va a mostrar el futuro a un tipo tan malo como esos. Las autoridades que tenemos, Dios las ha permitido. Y como lo dice la escritura, tal el pueblo, tal el rey. Nosotros hoy tenemos los gobernantes que nos merecemos. Es más, muchas veces votamos por un gobernante porque nos regaló una teja vieja. Esas prácticas todavía se dan en nuestra nación. Pues mire todos los escándalos que han ocurrido todos estos tiempos en nuestra nación. Y usted mira todos los escándalos que se hablan de naciones como estas, porque los pueblos son cómplices, son cómplices. Sencillamente no hay otro término que darle a este tipo de cosas. Escatología bíblica, ¿nos habla de eso? Sí, hay que ir poco a poco en la escatología. No quiero que nos lo traguemos completo, como tragarnos el camello completo, pero sí necesito que vamos ubicando esa parte. Dios usa a este hombre Nabucodonosor en medio de todo, le muestra lo que va a acontecer. Él era el rey de Egipto, era el imperio en ese momento, era un imperio. Entonces Dios va a mostrar, para revelarse Dios, para revelar a su pueblo, para mostrar los planes que Dios tiene, y no solamente va a suceder, va a hablar de Babilonia, va a hablar de varios imperios. Pero entonces dice, Daniel le dice al rey, a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que todos los vivientes. Me encanta eso. Que Daniel no se colocó como el oráculo de Dios porque él fuese el super hiper mega play, sino porque sencillamente él entendía que Dios es Dios. Y Dios puede utilizar, mano, utilizó a un burro para sentar sobre él al rey de reyes y señor de señores. No va a utilizar a otro burro como el que les está hablando, para que no se enojen ustedes y yo digo otra cosa. Para tratar, Dios va a usar a cualquiera de nosotros. Él es Dios. Nosotros sencillamente somos seres humanos. Sí, Dios nos puede usar. Algunos dicen, no, soy hijo de Dios. Yo soy no sé qué, heredero y coheredero. Somos instrumentos en las manos de Dios. La santidad que Dios puede darle a una persona es de Dios. Lo bueno que usted y yo somos es porque Dios ha colocado ese valor agregado. No somos más que eso. Gracias a Dios por eso. Y si nos logra usar en este tiempo, hermano, por favor, si Dios te usa, baja la cabeza. Si Dios te usa, sé una persona normal y sencilla. Cuidado con tu comportamiento. Entonces viene esto y dice, este misterio me lo ha revelado porque en mí haya más sabiduría que todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de su corazón. Es que Dios es tremendo. Porque Dios nos baja de la nube cuando nos tiene que bajar de la nube. Espero que seamos sencillos a la voz de Dios y que tú y yo podamos entender los planes de Dios a través de las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Esta profecía de Daniel va a ser una de las más contundentes en cuanto a lo que Dios puede revelar de lo que va a acontecer en el tiempo presente y futuro, en los siglos. Ahí sí podríamos decir, porque va a hablar de descripciones de lo que va a acontecer durante centenas de años, donde Dios sí interviene en la humanidad. Les decía yo hace unos días que no podemos hablar de Dios como los egipcios, al ver que al salir de Egipto, los judíos, ellos perciben al Dios de Israel como un Dios más grande que los dioses de ellos. Las plagas que vinieron sobre Egipto mostraron a un Dios grande, tan poderoso que humillaron a los 10 dioses más grandes que tuvo Egipto. Moloch, estamos hablando del rey
de las moscas, estamos hablando de los dioses del Nilo, de todo lo que eran las beldades que tenía Egipto en su adoración. Cuando salen los judíos de Egipto, ellos pueden decir, el Dios de los judíos es Dios, Dios de dioses. Y ya les he hablado, no es que existiera un Olimpo en el cielo donde Dios está mandando otros dioses, sino que ellos vieron a un Dios más poderoso que los dioses de ellos. A la luz de la Biblia no hay otro Dios que el Dios todopoderoso. El Dios verdadero es uno solo. Entonces por eso nosotros en nuestros conceptos de adoración a Dios somos monoteístas. No tenemos un Dios para cada cosa, hay un solo Dios. Lo demás se mueve alrededor de un solo Dios verdadero. Y entonces vamos a mirar cómo Dios permite que en la tierra se levanten imperios para Dios demostrar su poder por encima de los imperios del hombre y cómo Dios interviene en todo lo que sucede en la humanidad. Pastor, me va a decir usted que lo que está aconteciendo hoy en el mundo es voluntad de Dios, lo del tal coronavirus, eso, y las guerras y las cosas y esos países. Sí, Dios interviene en cada... Hay que conocer la historia. El problema es que muchos de nosotros ignoramos la historia. Y desconocer la historia es, por ejemplo, lo que vimos en la historia de Colombia. Estamos viendo las consecuencias de los pecados de nuestra nación, de nuestros pecados, de la tolerancia que nosotros tenemos frente a eso. Pero como hemos sido un pueblo no muy cristiano, aunque supuestamente en nuestra constitución colombiana somos un pueblo cristiano, y uno mira la constitución y arranca y comienza hablando acerca de esta parte, pero en la práctica es un pueblo que se va alejando cada vez más de Dios, y entonces decimos que es un pueblo laico y no sé qué, y lo principal se va muriendo, y los principios de Dios, familia y etcétera se van perdiendo en la práctica de nuestras leyes, violentando la misma constitución política. Sí, así sucede con nuestros pueblos. Espero que me esté entendiendo lo que estoy hablando de la intervención de Dios en los pueblos. Dios en el mundo, hoy está sucediendo algo en el mundo donde si Dios no interviene, el mundo va perdido, porque el mundo está perdido. Esto está haciendo que la gente empiece a mirar. Claro que este es el primer envionazo, va a venir un segundo. Va a venir un segundo. El mundo tiene que arrodillarse completamente, no por un momento de susto, sino por un momento de verdad, de humillación de la humanidad de Dios. Pero para que eso suceda tienen que venir muchos muertos. Qué tristeza, qué dolor. No quisiera decir esto, no lo quiero decir, pero estamos hablando de escatología. Espero que a medida que estudiemos, si tienes una mente dispuesta a Dios trate con todos nosotros. Bueno, hablemos del sueño de Nabucodonosor y la imagen, que es lo que nos va a meter aquí a todo esto. Entonces le dice Daniel a Nabucodonosor: tú, oh rey, velas, y he aquí una gran imagen está, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Yo me imagino a Nabucodonosor que tuvo esa visión, escuchando de los labios de un hombre de Dios, como Daniel. No, Daniel no era un ungido que le salían por los rayos, por las manos, y que mientras le hablaba se subía a 3 metros de... No, era un hombre que tenía autoridad de Dios, y no le dio miedo, porque es que, hermano, se decía que este Nabucodonosor y todos estos emperadores, para la gente eran semidioses. A muchos de ellos no se les podía mirar en la cara, se tenía que acercar la gente haciendo venia, porque decían que si los miraban a los ojos se quemaban. Y aparece un hombre como Daniel con esa autoridad de Dios y esa sencillez, sin miedo ni temor, porque, hermano, no tenga miedo. Yo le digo una cosa, con mucho respeto a nuestras autoridades, pero si a una autoridad de las nuestras hay que decirle lo que Dios dice en la palabra, no le dé miedo, no tengamos miedo, es Dios. Vamos con la autoridad de Dios. Y si Dios nos ha colocado en alguna posición para poder decirle a nuestras autoridades lo que tenemos que decirle, y eso nos cuesta un horno de fuego, eso nos cuesta, pues en este tiempo no veremos eso, pero sí veremos persecución y cosas, pero Dios nos ha mandado, hágalo, no nos dé miedo. Tenemos que decir lo que Dios nos ponga a decir, porque nosotros le servimos primero a Dios, después a los reyes que tenemos. Y usted y yo tenemos que tener esa posición, es a Dios.
Y si Dios nos manda a decirle al gobernante lo que le tenemos que decir, digámoslo. Que se viene el mundo encima. Hay un Dios que se le va a venir encima al que se nos venga encima. ¿Por qué? Porque si estamos dando la obra de Dios, podemos sufrir, podemos tener persecución y cosas, pero al final, pasa como este tipo de personas que Dios tiene que humillar para después Dios revelar y revelarse como el Dios todopoderoso. Pues no hay problema. Entonces dice, le empieza a escribir todas estas cosas, este hombre a escuchar, y le dice Daniel, la cabeza de esta imagen era de oro fino, y su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando, perdón, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, que no fue cortada con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las esferas del verano, y se los llevó el viento sin que de ello quedara rastro alguno. La piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Después vamos a mirar en el verso 45, subráyelo ahí, hasta el verso 44, donde va a hablar esa parte del reino que es establecido de Cristo sobre la tierra. Después esa piedra es una locura, pero hay que mirar paso por paso. Muy bien, entonces aquí estamos llegando hasta la parte 46, el versículo 35 de este capítulo 2. Entonces cuando le explica a Daniel la visión, entonces empieza va a describir Daniel todo este cumplimiento a nivel histórico y a nivel también profético, y cómo entonces vamos a mirar cómo Dios va a anunciar lo que va a suceder en el mundo, que va a ser el surgimiento de varios imperios. En ese momento solamente estamos hablando de Babilonia como una locura. Si usted ha ido a la historia, ha mirado las cosas hermosas que habían en Babilonia, los jardines colgantes, una infinidad de situaciones que estaban en aquella situación, y eso va a ser una cosa extrema, ¿cierto? Pero en el caso de Dios, Él ve pasar todo este periplo de cosas por el planeta, y es una locura. Hablemos del imperio babilónico, ¿cierto? Daniel está hablando con este rey que conocemos como Nabucodonosor, y el reino de Nabucodonosor entonces va a estar representado por esa cabeza de oro. Acabamos de ver de este personaje que Nabucodonosor tiene la oportunidad de ver, ¿cierto? Y la cabeza de esta imagen, cada parte de la imagen va a mostrar imperios, pero la cabeza de oro entonces va a hablar acerca de cómo cada uno de estos imperios son presentados y cómo caen, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cómo este imperio va a llegar a su fin abruptamente y va a ser sometido por un imperio babilónico. Babilonia era en ese momento el imperio, una locura. Y un imperio más débil, que son los medo-persas, son los que van a derrocar al imperio babilónico. Si usted mira desde el versículo 36 hasta el 38, dice, este es el sueño también, y también la interpretación de él diremos en su presencia. No, espere, este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres el rey de reyes. Era el rey en ese momento. Ay, pastor, ¿cómo que rey de reyes? No, rey de reyes no es Dios. Está hablando quién era en ese momento. Era reconocido como el rey de todos los pueblos. El rey, todos los pueblos estaban sometidos bajo él. Él era el rey de todos esos reinos. Entonces, rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Nabucodonosor, usted no es el rey, usted no es Dios. Hay un Dios que lo colocó a usted. Y yo quiero decirte en esta hora, yo no sé a quién le estoy hablando en esta noche, pero yo quiero decirte que si tú tienes alguna autoridad, no sé si me está viendo un presidente, si me está viendo un gobernador, si me está viendo alguien que tiene una gran empresa, si me está hablando alguien que disfruta hoy de autoridad sobre personas, pero lo que estoy diciendo es, al igual que con Nabucodonosor, tú estás donde estás porque Dios ha querido. No eres tú por tu capacidad.
Habrá gente más inteligente que tú. De hecho, cuando yo he escuchado esas potencias mundiales que hay, es más, la historia, ¿se acuerda de la historia de la computación y esta gente que hoy domina el mundo, Facebook, Microsoft, que no sé qué, que esto y lo otro, no son los más inteligentes? Fueron o los más sagaces o los más vivos, pero yo quiero ir más allá, a los que Dios permitió que llegaran allá. Pastor, gente mala. Sí, Dios también permite que levante gente mala. De hecho, en Egipto levantó a Faraón sobre el pueblo de Israel y había una forma, fue la forma en que Dios le muestra su poder al pueblo de Israel y hace que el pueblo de Israel agache su cabeza, siendo el pueblo de Dios. Dios va a actuar milagrosamente, pero Dios tiene que mostrarnos, Dios tiene que hacer que nosotros, sus hijos, agachemos la cabeza de orgullo, ¿cierto? Es nuestro orgullo, muy bien. Entonces dice, eres rey de reyes porque Dios te dio ese reino, el poder, la fuerza y la majestad. Y donde quiera que habitan hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Esta imagen, que él tuvo, se acuerda que vio la imagen completa, cada parte, y después viene una gran piedra y derriba toda la imagen. Toda la imagen significa eso va a caer, la imagen va a caer, ¿cierto? Es una cosa tremenda porque él le está hablando a él que él va a caer, ya acaba de hablar, te acabo de hablar, que estaba arriba el imperio babilónico, se habla del final del imperio babilónico y el comienzo de los medo-persas. Tú eres la cabeza de oro. Uno va a mirar qué tiempo después viene el sucesor de este Nabucodonosor que se llama Belsasar. Belsasar organizó un gran banquete en el palacio y lo normal entre ellos hacían unas orgías tremendas, allá había de todo. Si hoy se ven cosas terribles, allá sí que se veían terribles y se embriagaban a más no poder. Ellos comían grandes banquetes, cuando la comida no les cabía en el estómago, insertaban sus dedos, botaban lo que había y seguían en esas fiestas. Y él ordena que le traigan un vaso de oro, Belsasar. Esos vasos habían sido llevados desde Babilonia cuando fue la invasión y entonces estos antes de la invasión eran usados por sacerdotes judíos en el templo de Jerusalén porque era en el momento que se hacían los sacrificios en honor al Señor y ellos entonces tenían esa parte. Y este hombre con desparpajo manda que le traigan vino en estos utensilios que habían sido para los judíos muy sagrados. Y entonces la profecía se va cumpliendo porque la ira de Dios se desata en aquel momento, ¿cierto? Y entonces viene algo muy terrible, que es la declaración de Dios de la caída del imperio que conocemos como el imperio babilónico, ¿cierto? Eso fue en el 538 antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, 538 antes de Cristo sucede esta, y entonces aparece una imagen en la pared que hemos escuchado tantas veces, y que esa imagen, esto que el Señor escribe en la pared, o estas letras en la pared, es un ultimátum a este hombre. ¿Por qué? Porque va a anunciar la caída del imperio babilónico. Entonces ya es cuando van a invadirlos a ellos el ejército de los medos y de los persas al mando de un hombre que ya como vamos a conocer en la historia de la humanidad y en el caso de Daniel como el rey Darío, y entonces la hegemonía babilónica cae sobre todo el mundo. Ya en el capítulo 5 de Daniel, porque acuérdense que estoy haciendo un gran repaso para conocer desde el Antiguo Testamento cosas que nos van a arrojar luz para el Nuevo Testamento, más que todo el Apocalipsis. Capítulo 5 del libro de Daniel, verso 25 al verso 28. Bien, entonces dice las Sagradas Escrituras, déjenme mirar la hora, estamos con buen tiempo. Capítulo 5, capítulo 5, versículo 25 al 28, y dice que va desde el 24. Entonces su presencia fue enviada una mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene Mene
Ketel o Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Profecía de Daniel inmediatamente cumplida, ¿cierto? ¿Quién lo anuncia? Daniel. ¿En qué términos termina Daniel? Ahí lo estamos viendo nosotros, ¿cierto? Entonces, al caer la cabeza de oro, da lugar a un nuevo imperio que se levanta sobre la tierra, que es los medos persas. Y no solamente fue Daniel el utilizado en esto. Recuerden que Jeremías, por allá en el capítulo 25, versículo 12, va a hablar acerca de esto, porque Jeremías dice que el imperio babilónico solamente duraría 70 años. Exactamente, el imperio babilónico dura 70 años. Jeremías 25:12. Ya lo habíamos leído en la semana, en 2 clases pasadas, pero lo quiero leer hoy. Y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia, a aquella nación, por su maldad, ha dicho el Señor, la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Tremenda la visión de Daniel. Vamos a mirar un poquito, yo creo que tenemos tiempo para mirar algo más, ¿cierto? Ya vimos la cabeza de oro, ahora miremos la visión de Daniel en cuanto a el pecho de plata, que representaría el imperio de los medo-persas o de los medos persas. Muy bien. Daniel capítulo 2, versículo 39. Mira que estamos mirando algunos aspectos del capítulo 2. Ahora, ¿se acuerda que les dije? Haga una liniecita entre la profecía que está en el versículo 35 y al mismo capítulo 2, pero al versículo 44. Ya vamos para allá. Vamos a ver si llegamos hasta allá. Vamos a ver. Y si no, pues aquí estamos en el día de mañana, lo veremos. Dice que en el versículo 39, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Muy bien, entonces aquí está hablando de los medo-persas, que estos medo-persas se unieron y conformaron un gran ejército que a nivel de la historia va a ser una cosa tremendo. Y vamos a escuchar un nombre ya, que es el rey Artajerjes, que es este personaje que lucha y ataca a Grecia. Yo creo que hemos escuchado mucho de esto y hemos visto aún en películas hasta mitológicas que salen por ahí, los 300 y no sé qué, que habla acerca de mitología frente a la lucha que tuvieron estos pueblos. Muy bien. Entonces los historiadores los historiadores griegos van a hablar acerca del ejército persa y dicen que ellos tuvieron más de 1 millón de soldados, y les tomó más de un día desfilar ante el trono del rey Artajerjes, quien se encontraba en lo alto de la colina, observando y pasando uno por uno los soldados griegos vencidos y tomando esclavos por sus soldados. Después de 207 años, vamos a ver, me está pasando algo con la imagen, vamos a ver si lo logramos acá. No sé por qué a veces esta imagen se me va y se me viene. Bueno, esta imagen se nos quedó así. Voy a tener que seguir hablando frente a esto así. Bien. Entonces, después de 207 años, los medopersas fueron vencidos por los mismos griegos en la famosa batalla de Arbela. Eso fue por allá en el año 331, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Aquí es donde surge en la historia alguien que usted va a conocer y que es conocido como Alejandro Magno. Magno significa grande. Entonces, Alejandro Magno o Alejandro el Grande, que viene y ejecuta esa gran venganza de los griegos contra los medopersas. Entonces ya vamos a hablar de un imperio que se va a llamar el imperio griego, ¿cierto? Y él utiliza estrategias militares muy tremendas
Y entonces esto que estamos viendo acá lo vamos a mirar a través de la profecía que Dios nos está hablando a través de Daniel. Muy bien, en el capítulo 8, versículo 20 y 21 del libro de Daniel, vamos a encontrar que dice: en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persa. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre los ojos es el rey primero. Y ya va, en la historia de los griegos vamos a empezar a mirar porque la Biblia lo describe así. Tal cual, Dios lo empieza a describir en el libro de Daniel. Empezamos a mirar, estudiando cualquier libro de historia universal, el cumplimiento. Entonces tú coges un libro, el libro de Daniel, y empiezas a leer despacio el libro de Daniel, un libro de historia, y vas a mirar el cumplimiento perfecto, tal cual Dios lo describió, hacia estos imperios que empiezan a surgir y cómo Dios va a obrar. Yo creo que tenemos tiempito para hablar del imperio, del estómago de bronce que va a representar el imperio griego. Estoy haciéndolo a grosso modo porque yo quiero llegar a la escatología actual, pero tenemos que conocer esa, y al ver el cumplimiento y cómo los ve, porque aquí estamos hablando de una estatua. A medida que pasemos vamos a mirar, los he estado llevando a capítulo 8, pero yo quiero que miremos esos imperios, cómo van a ser descritos como unos animales. ¿Por qué? Porque Apocalipsis nos va a describir unos animales con ciertos cuernos. Desde Daniel vamos a ver que representan los cuernos, y vamos a ver la representación de ciertos animales, el león, bueno, ciertos animales que tienen relación hacia el concepto apocalíptico. Bien, es un concepto apocalíptico, de hecho, o de revelación. De hecho, Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, uno de los Apocalipsis del Antiguo Testamento o de los libros de revelación. El estómago de bronce de la imagen, vamos a mirar que es el levantamiento de un imperio que marca la historia también, que es el imperio de los griegos. Hacia el Medio Oriente, nosotros vamos a mirar este imperio. Los conocemos como historia universal, pero como nosotros somos latinoamericanos, hemos estudiado más lo que es la llegada de Cristóbal Colón. Es más, no conocemos mucho sobre la historia de la conquista norteamericana, que es diferente a la historia de Latinoamérica. Qué bueno sería conocer la historia norteamericana, porque vamos a mirar cómo llegan ingleses muy piadosos a los Estados Unidos, y en los Estados Unidos la cultura es totalmente diferente a la nuestra. Es más humanizada las cosas, en un sentido. Han cambiado mucho en estos últimos tiempos, pero quienes conquistan a ellos hacen que tengan una constitución política increíble, que la gente sea más piadosa en años anteriores, porque llegó la conquista de ellos. No fue dada como la conquista a nosotros. La conquista que hicieron a nosotros la hicieron sacerdotes que estaban encarcelados por corrupciones, y nos enseñaron a ser corruptos, y nuestros sacerdotes, y no estoy hablando de curas solamente, sino de pastores y cosas así. Me disculparán los hermanos en la fe que hable aún de nosotros mismos, pero hay una corrupción latinoamericana que no nació hoy. Hay que mirar de dónde nació todo ese machismo y todo ese concepto de religiosos castigados que vinieron aquí y toleraron que el rico tuviera a sus negras y tuviera relaciones con ella, y después cuando llegan sus esposas van a encontrar un sincretismo, unas cosas, para ellas no poder perder el poder que tenían al ser las esposas de estos grandes españoles. Se conjugan con los sacerdotes y sucede todo esto tan sucio que hay en nuestra sociedad latinoamericana, toda esta corrupción y toda esta mezcla de religiosidad, política y todas estas cosas que son sucias. Pero también vamos a mirar hacia América del Norte, hablando de Norteamérica y mucho más de Canadá, y vamos a mirar que ellos los conquistaron, fueron personas que no venían de salidas de las cárceles, sino que fueron familias completas que formaron. Lo primero que hacían para edificar una escuela era que en la misma escuela era el templo, la escuela, aprendían religión y aprendían a leer a través de las escrituras, como lo hacían los judíos del Antiguo Testamento. Y había en la concepción, estoy hablando, siempre ha habido corrupción en el ser humano, pero estoy hablando que en la concepción como tal fueron principios un poco mejores, y por eso la constitución de allá no la cambian. La constitución de nosotros la cambiamos todos los días, la constitución de allá no la cambian todos los días. Estoy hablando de imperios
hablando de situaciones, de cosas que vivimos, pero mire que el pasado nos está mostrando todo esto. Y todo eso está escrito en la Biblia. Pues claro, hermano. Bueno, yo estoy hablando de imperios, pero esto va a arrojar cosas porque nosotros tenemos unas raíces acá, en esto que estamos estudiando en la historia universal. Bien, voy a terminar esta parte, pero siempre tengo que ir dando tips y cuando pueda me voy a meter más en nuestra historia porque tu cosmovisión bíblica tiene que cambiar. Nosotros los cristianos somos llamados a imitar a Cristo, somos los mejores, debemos ser los mejores en lo que hacemos. No puede haber corrupción en nosotros, no nos podemos prestar para esas cosas. El mensaje de nosotros tiene que ser un mensaje profético y nosotros tenemos que ser un ejemplo y la gente alrededor de nosotros tiene que ver la gloria de Cristo manifestada. Tu cosmovisión bíblica tiene que cambiar. El chip de nosotros tiene que cambiar al estudiar escatología. Porque hermano, lo que nos espera es un gran juicio o nos espera una gran recompensa en base a cuidar los principios de la fe. Muy bien. Entonces este tercer imperio que se profetiza por Daniel, ¿cierto? Es el imperio griego, representado por un hombre llamado Alejandro, ya decimos Alejandro Grande, ¿cierto? El Alejandro fue una persona que a los 33 años conquistó todo el mundo, todo lo que había que conquistar se lo conquistó. Llega un momento de tristeza porque no había más que conquistar. Y en las historias pues cuentan que se sentó, que lloraba y decía, hombre, qué tristeza, con 33 años y no hay más que conquistar. O sea, ese sí fue el tal rey de reyes en ese, entre comillas, posición, ¿cierto? Él conquistó todo, desde el mar Mediterráneo hasta la India. Y solo lo hizo con 32.000 hombres. Eso es una locura. Estudiar la historia de Alejandro el Grande. Es más, a él se estudia, la mayoría de nuestros generales tienen que estudiar estrategias de guerra y tienen que estudiar la forma como ellos lo hacían. Nosotros vamos a estudiar quienes en la historia nuestra, los que manejan la jurisprudencia nuestra, tienen que estudiar, por ejemplo, en la humanización de estos imperios. Vamos a mirar el imperio griego, cómo ellos tenían un senado, cómo ellos dignificaron la república y cómo todas estas cosas son tan importantes que van a influir hacia el imperio romano y cómo todas estas cosas, muchos de nuestros juristas, estoy diciendo, tienen que estudiar derecho romano y todas estas cosas que son estos imperios los que van a traer esa influencia para lo que hoy es la sociedad mundial y latinoamericana. Y lo tengo que hablar porque vamos a hablar de un gobierno mundial que llegaría a la tierra hacia estos tiempos. Muy bien, entonces en Daniel 2:39 dice, Daniel hablando, dice, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino, ya hablamos de los medopersas, ahora un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Hablando de historiadores, podemos hablar acerca de Flavio Josefo, que se conoce como uno de los más grandes historiadores judíos, y él fue contemporáneo del apóstol Pablo, que en ese entonces Pablo se conocía como el Rabí Shaul. Y él escribe en un libro, él tiene varios libros en las antigüedades judías y habla acerca de las profecías de Daniel y dice cómo las profecías de Daniel salvaron de la destrucción a Jerusalén cuando el sumo sacerdote, que era Cohen Gadol, y salió al encuentro, este hombre sale al encuentro de Alejandro Magno. Él venía a destruir completamente la ciudad de Jerusalén y los judíos, porque los judíos rechazaban el hecho de que ellos, una de las cosas de Alejandro Magno es que él quería helenizar el mundo, o sea, quería que el mundo hablara el griego de ellos, tuviera toda la cultura griega, aunque Alejandro fue muy sabio, ya después él reúne todos los pueblos, hace una biblioteca que se llama la Biblioteca Alejandrina, y él empieza a estudiar todos los pueblos y mirar las cosas de los pueblos y aceptar a los pueblos conquistados con sus culturas para poderlos dominar en base a lo que ellos creyeran. Eso ya después, cuando viene el Imperio Romano y llega el cristianismo al Imperio Romano, empieza el sincretismo, porque nosotros empezamos a ver la adoración a beldades paganas dentro del cristianismo. Todo eso viene desde ahí. ¿De dónde viene la adoración a María? Que María es santa, hija de Dios, está en el reino de los cielos, ojalá las mujeres fueran como ella, pero no es Dios. ¿De dónde viene
idealización de María y que nosotros la tengamos, nosotros no, en la tradición latinoamericana se adore como la diosa del cielo y viene la adoración de la madre y el hijo, eso viene desde el paganismo, eso viene desde Semiradis, porque realmente María no es la madre de Dios, es la madre de la humanidad de Jesús, Dios humanado. Y cuando decimos Santa María, madre de cuál Dios, ella es madre del Dios creador de los cielos y de la tierra, si Dios existe desde el principio. María es criatura de Dios. Y usted lo va a ver en el Magnificat, bueno, en el llamamiento a María que viene, y ella dice, engrandecido sea mi Dios, y ella habla de Jesús y dice, mi Señor y mi Salvador. ¿No? Estudiar la historia en esta parte bíblica nos baja a nosotros de ese concepto de adorar seres humanos y verdades, pero eso viene desde acá. Esto viene desde acá. ¿Por qué viene el castigo de Dios contra todas estas cosas? Porque esta gente no tenía temor de Dios. Y Dios iba a elevar el cristianismo como algo tremendo y tenía que colocar el mundo en toda una función y tenía que venir un caos mundial para que apareciera un rey, que es Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy el mundo satánicamente se está preparando, el mundo está en las manos del maligno y está preparando la venida de un falso Mesías, o un contra Mesías, o un anti-Mesías. Y si el Mesías nuestro es el Cristo, entonces el mundo se está preparando hoy para un anticristo. ¿Cómo surgen los imperios? ¿Cómo surge todo esto desde el Antiguo Testamento? Hay que mirar las Sagradas Escrituras. Mis amados hermanos, se nos fue el tiempo, pero yo creo que esto nos ayuda a ir como planteando y replanteando la historia universal. Tenemos que ir a la historia universal, tenemos que entender nuestro pasado. Si tú no entiendes el pasado, serás esclavo en el futuro. La ignorancia del pasado nos hará a nosotros repetir los mismos errores. No podemos. Vamos a crecer, vamos a crecer. Esperamos que el día de mañana, que hoy quedamos como con ganas, espero. Bueno, mañana no. Ay, santo. Mañana estaremos con la hermana Damaris estudiando. Ay, Dios mío, los martes tenemos con ella este material tan especial que es acerca de entender los planes de Dios para nuestras vidas. Entonces vamos a estar con ella mañana. Pero les prometo que pasado mañana tendremos un tiempo especial, profundizaremos porque esta semana va a ser para nosotros tremendo estudiando Daniel y nos va a abrir el espectro y la mente para que cuando empecemos a estudiar escatología, el Apocalipsis, sin exagerar, sin entrar en esas cosas que a algunos les he escuchado unas pues cosas que la gente dice, pero entendiendo el pasado, entendiendo la revelación de Dios desde allá, va a ser muy especial para nosotros. Señor, te doy gracias por esta noche, gracias por los amigos que se han unido, mis pastores amigos que están siempre cerca a nosotros, los hermanos de la iglesia, los amigos que están escuchando este tiempo de escatología. Permite que al ir profundizando cada día, Señor, entendamos los tiempos y las sazones para poder vivir delante de ti.